Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo con todo? Hoy en un nuevo webinar con Leo Vargas, que es especialista en comunicación política digital. Leo, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar participando de este webinar. Muy encantado de estar compartiendo todo lo que vamos a estar viendo sobre marketing político digital hoy. Excelente, buenísimo. Bueno, primero, como siempre, a los que estén escuchando, sepan que ahí tienen en un costadito el chat, en donde pueden, obviamente, comentar lo que quieran, hacer preguntas, que las pueden hacer por el chat, o abajo, clicando donde dice Ask a Question, también pueden hacer preguntas por ahí. Si quieren ir escribiendo desde qué ciudades nos están escuchando, buenísimo. Tenemos, bueno, un webinar bien dicho, así que espero que lo aprovechen. Pregúntenle a Leo las dudas que vayan teniendo y demás, que él es especialista en comunicación política digital y campañas para políticos, para municipios, para gobierno. Es alguien que trabaja especialmente en eso y tiene bastante experiencia a pesar de su corta edad. Así que, bueno, es alguien para aprender, para aprovechar y bueno, avanzamos directamente, lo voy a dejar a él hablando, yo me voy a poner el mute, cada tanto hago alguna intervención, pero bueno, arrancamos nomás. Bueno, perfecto. Bueno, si quieren ir presentándose en la parte de chat, estaría buenísimo que nos cuenten desde dónde nos están escuchando y qué relación tienen con el marketing político, con la comunicación política, con la comunicación de gobierno, para poder orientar por ahí algunos ejemplos directamente más relacionados a sus intereses. Hoy vamos a hablar sobre qué es el marketing político y puntualmente cómo ha evolucionado en la era digital y cómo los consultores de comunicación política, de marketing político, tienen que adaptarse y adaptar sus equipos a esta importante pata de la estrategia de marketing político en medios digitales, ya sean redes sociales, medios de comunicación digital, páginas web, blogs, bueno, distintos tipos de canales. Bueno, me presento un poco. Yo soy director de la consultora de comunicación Acción Digital, que es mi emprendimiento, donde asesoramos a pymes, a emprendedores, a gobiernos, a candidatos en materia de comunicación digital. Empecé trabajando en comunicación interna en una organización de 600 empleados que se dedicaba a las telecomunicaciones. Luego hice una muy linda experiencia y muy intensiva en la consultora de comunicación política Gustavo Córdoba y Asociados, que ahora hizo un rebranding y se llama Suban Córdoba y Asociados. Participo muy activamente del Círculo Profesional de la Comunicación Institucional y las Relaciones Públicas en Córdoba, en el CIRCOM Joven, y también soy miembro de Comunidad 360, que es una comunidad de emprendedores y de profesionales de la comunicación digital que estamos buscando potenciar espacios de encuentro. Y me dedico básicamente a asesorar y a capacitar emprendedores, pymes y gobiernos en comunicación digital, visual e institucional. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a ver cuáles son los elementos esenciales del marketing político y cómo aplicarlos a nivel digital. Vamos a ver, al momento de diseñar estrategias, cuáles son los 3 niveles estratégicos del marketing político que van a sostener nuestra estrategia. Esto a nivel general y a nivel específico en comunicación o marketing digital. Luego vamos a ver qué es el branding político, cómo construir una marca en política, cómo aprovechar la social media en el marketing político. Vamos a ver cómo está compuesto el mercado electoral y cómo lo concibe el marketing político para persuadir ese mercado electoral, para poder operar en ese mercado. Vamos a ver la importancia de la investigación en el marketing político, que es uno de los aspectos más importantes para poder desarrollar una campaña de marketing político y marketing político digital. Vamos a ver también cómo se vincula el marketing político digital con la gestión de prensa y la vinculación territorial, los actos públicos, los eventos, la militancia. Y luego vamos a
presentarles un ejercicio práctico para que ustedes puedan aplicar todo esto que vamos a ir viendo hoy. Al final van a poder hacer preguntas, así que las pueden ir dejando para que después las contestemos. Bueno, ¿qué es el marketing político, en primer lugar? El marketing político básicamente es un sistema de teorías, prácticas, métodos y herramientas que se configuran, se conjugan para operar sobre el mercado electoral. El mercado electoral es básicamente el electorado. Es el electorado conformado por distintos segmentos de votantes que a través de la estrategia de marketing político vamos a buscar persuadirlos para que voten una propuesta política. El marketing político está conformado por distintas disciplinas. Por eso decimos que es un sistema, un método que busca complementar todas esas disciplinas, como puede ser la ciencia política, la comunicación, la sociología, la antropología, la publicidad. Bueno, el marketing político lo que va a hacer es combinar todas esas disciplinas para darle un enfoque interdisciplinar y poner todo en función de un objetivo de comunicación o de marketing político electoral, ¿sí? Para una campaña puntual, ¿no? Está compuesto principalmente por la investigación, la estrategia y la comunicación política. Ya vamos a ver después los 3 niveles estratégicos del marketing político. El marketing político lo que va a hacer es construir un mensaje, acá vemos los 2 elementos esenciales del marketing político, un mensaje condensado, un mensaje que condense toda la propuesta política, los objetivos de una campaña electoral, y después va a estar anclado en lo que se llama el activismo. Y vamos a ver después cómo aprovechar el activismo digital en el marco de una campaña de marketing político. Estos dos son los elementos esenciales de marketing político y los que vamos a tener que gestionar en todas las etapas de una campaña de marketing político. Vamos a ver primero el primer elemento, el mensaje. El mensaje es el discurso electoral que le va a dar forma a nuestra propuesta política, es el por qué quiero que me voten. Esa construcción discursiva tan importante que va a guiar toda la campaña electoral, desde que comienza hasta que termina. Incluso después de que termina tenemos que seguir sosteniendo ese discurso electoral que se planteó en la estrategia y que se va después reconfigurando, rediseñando a medida que avanza la campaña. Y el activismo, básicamente, son las personas leales a nuestra causa. Veamos, antes de ver el mensaje, tenemos que analizar, investigar, esto que es tan importante para el marketing político, el mercado electoral, o los públicos, en términos de comunicación. Los públicos o el mercado electoral básicamente se divide en 3, generalmente. Primero, los convencidos. Son aquellos votantes que simpatizan con el candidato y apoyan su ideología, ¿sí? Son los votos de base, ¿no? Siempre eso se puede medir en una encuesta o un sondeo de opinión, cuáles son ese piso electoral, la base que tiene un candidato, para desde ese lugar después ir creciendo cuando vamos a ir a persuadir el voto opositor y fundamentalmente a los votos de las personas indecisas. El voto opositor está compuesto por aquellas personas que conocen a nuestro candidato, pero no están de acuerdo con su historial político o su gestión, si es que ya ha estado en la función pública, con sus ideas, con sus ideologías, con sus propuestas. Este segmento electoral, este segmento de votos, se puede persuadir a través del ajuste del mensaje, que es esto lo que vamos a ver. Después está el segmento de indecisos, que son aquellas personas que todavía no han decidido a quién votar, ¿sí? Entonces acá es donde nos vamos a presentar como una propuesta factible, ¿no? Esto que el mercado electoral entiende como una oferta.
Entonces, para que entendamos en términos de marketing político. Nosotros vamos a buscar persuadir, influenciar al mercado electoral, que son estos públicos, con una oferta. Y la oferta es nuestra propuesta política. Es nuestro candidato con un mensaje articulado y orquestado que se le presenta al mercado electoral como una propuesta, como una oferta tentadora, ¿no? Posible de ganar y de dirigir un gobierno, que puede ser local, regional o nacional. Bueno, entonces ahora veamos cómo vamos a segmentar mensajes a estos distintos tipos de públicos, al mercado electoral. Dijimos que el mensaje es el por qué quiero que me voten. Este mensaje debe ser claro, debe ser memorable, debe ser de alto impacto y debe ser positivo. Esto debe estar pensado estratégicamente en función de la identidad política. Para esto hay que analizar diversos factores. La identidad histórica del partido en el que se va a presentar mi candidato, la identidad personal de mi candidato, cuál es su historia, cuáles son sus atributos, cuáles son sus valores, y la identidad del espacio político en el que está, con quién comparte su fórmula, cuál va a ser su equipo, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas que está presentando ese equipo, esa fórmula política. Todo eso está en el inconsciente o en la agenda pública y nosotros debemos saber interpretarlo como consultores de marketing político para construir un mensaje que sea memorable, claro, de alto impacto y positivo, que termine favoreciendo el desempeño, la performance política durante toda la campaña electoral. Para difundir este mensaje debemos valernos de todas las herramientas que nos da el marketing político, desde la comunicación estratégica a los diferentes canales que podemos llegar a utilizar. Recuerden que las campañas de marketing político son bien integrales, si bien hoy vamos a hablar del marketing político digital, siempre debe estar de la mano con la comunicación tradicional, los medios de comunicación tradicional, televisión, radio, medios gráficos, vía pública, pero lo que sí debe estar en todos estos medios que vamos a utilizar en la campaña son los contenidos que van a difundir, van a propagar el mensaje estratégico. Este mensaje debe resaltar los atributos positivos de todo este análisis previo que nosotros hicimos, ¿no? La identidad partidaria, la identidad personal del candidato y todos los atributos que le van a dar negativa o positivamente las personas que componen esa fórmula electoral. Luego de que nosotros definimos este mensaje estratégico, vamos a pasar a la orquestación de ese mensaje, a la difusión y a la propagación de ese mensaje en diferentes tipos de canales y en diferentes tipos de formatos. Lo más importante, ¿sí? Pregunta, Leo. A ver, voy a hacer la gran Fantino. Digamos, ¿el mensaje es uno o son varios y van todos tornando, digamos, girando alrededor del mismo gran mensaje? El mensaje debe ser uno. Cuando yo hablo de mensaje, hablo de un discurso político general que le dé marco a todas esas diversificaciones de un mensaje central, ¿no? Sí. De un mensaje que le dé el eje vertebral a toda nuestra campaña electoral. Y que esto va a estar directamente relacionado con la ideología del candidato, con la historia del partido en el que está y con todos los condicionantes que están actuando, que están operando en la campaña electoral. Ok, podría ser como el eslogan, por ejemplo, también, digamos, acompaña el mensaje. Exactamente, el eslogan va a ser uno de los productos comunicacionales que le va a dar ese marco general a la campaña política. Ok. Bueno, este mensaje también lo que debe hacer es dar la sensación o abrir la puerta a la conversación y el intercambio con nuestro electorado, con nuestro mercado electoral.
Ya no podemos pensar en campañas electorales que solamente difundan contenidos al mercado electoral. Debemos pensar mensajes, contenidos que nos ayuden a conversar con las personas que nos van a votar, ¿sí? Tenemos que abrir el diálogo con esas personas. Ya no existe esa postura pasiva del electorado que consume mensajes y luego va a las urnas y vota en función de eso. Hoy el electorado quiere conversar, esto de un gobierno abierto, un gobierno transparente, un político que escuche las demandas de los ciudadanos, debe estar incluido en toda propuesta política. No existe hoy marketing político sin escucha a la ciudadanía. Esto es importantísimo. Bueno, veamos esto que mencionabas vos, Esteban, del eslogan. El eslogan es algunas palabras que están configuradas estratégicamente para convertir en un mensaje que nos va a acompañar durante toda la campaña, o por lo menos durante una buena etapa de ella, un mensaje que sea claro, memorable, simple y poderoso. Ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el 2008, Obama tenía el eslogan de Yes, we can, ¿sí? Y a diferencia de Trump, por ejemplo, lo tengo por acá, Trump, sí, que en la campaña que buscaba posicionarlo como el candidato, el mejor candidato a presidente y que después terminó ganando los comicios, él eligió como eslogan Make America Great Again, hacer grande América de nuevo. De esta manera, con un eslogan es posible condensar todo ese discurso político en 3, 4 palabras que sean de alto impacto para nuestro mercado electoral. Pero aparte de eso, nosotros debemos llenar de contenido esto que va a estar resonando en la mente de las personas durante toda la campaña. Por ejemplo, Trump utilizó la estrategia de generar polémica constantemente, de estar generando contenidos en las redes sociales constantemente, y además llenó el contenido de ese eslogan con la idea de construir un muro entre, entre México y Estados Unidos en la frontera. Y esa fue la historia que le dio marco y que convirtió en algo palpable para todo el electorado de Estados Unidos, incluso para todas las personas del mundo que conocieron su propuesta política a través de la construcción de esa historia, ¿no? Ese fue el mensaje clave en la campaña de Trump. Bueno, y la regla de las 3P nos puede ayudar a construir este mensaje memorable, como les decía antes. Si se les dificulta pensar un mensaje que condense toda la historia política y que condense los objetivos de la campaña electoral, deben pensar en las 3P. La primera, persona, se refiere al candidato en cuestión. Esto es lo que les decía antes, de cuáles son sus características, cuáles son sus valores, cuáles son sus ideologías, cuáles son el bagaje histórico que trae ese candidato, por qué lo conocen, cuáles son esos atributos que están ligados a él desde antes de ser candidato. Esto es importante porque pueden ser negativos y positivos, y esto lo tenemos que tener en cuenta durante toda la campaña para fortalecerlos, o más bien para que no salgan a la luz durante la campaña, o por lo menos tratar de minimizar el impacto de la comunicación negativa. Esa es la primera P, todo lo que es referido al candidato, a la persona. La segunda P es todo lo referido al partido, ¿sí? A ese partido que está dándole el apoyo a la persona, al candidato. ¿Cuál es la identidad histórica de ese partido? ¿Cuál es la ideología de ese partido? ¿Cuáles son las personas más influyentes en ese partido? Todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar la influencia del partido dentro del mensaje. Y por último, la tercera P es la propuesta, el programa, el plan de gobierno de este candidato que se está presentando para gobernar a nivel local, regional o nacional. Una vez que tenemos estos 3 aspectos
investigados, analizados, podemos empezar a pensar cuáles van a ser cuál va a ser ese mensaje rector, ese eje vertebral de nuestra campaña electoral. Esto es muy importante también llevarlo a cabo con procesos de investigación. Esto para el marketing político es sumamente importante y con todas las herramientas de investigación que tenemos hoy en día se puede hacer minuto a minuto, esto de la Big Data. ¿Cuáles herramientas de investigación se puede... Leo, ¿Cómo, Esteban? ¿cuáles son las 3P entonces? Las 3P repasando. Sí, 1, persona. 2, partido. 3, propuesta. perfecto. Perfecto, bien. Entonces le decía que nosotros no vamos a hacer un mensaje pensado en 4 paredes con 2 o 3 personas que definimos el mensaje, sino que nos vamos a valer de datos cuantitativos y cualitativos a través de la investigación. Y eso nos va a dar el norte del mensaje que intentamos que construir en principio y luego difundir. La investigación puede valerse de métodos de recolección de datos como el focus group o encuestas o sondeos de opinión, que pueden ser vía telefónica, que pueden ser online o pueden ser incluso presencial, casa a casa. Todos estos tipos de datos nos van a ayudar a identificar las necesidades, las inquietudes de nuestro mercado electoral, del electorado, para saber qué están esperando de nosotros, qué imagen tienen de nosotros actualmente, si esa imagen es positiva, si es negativa, qué atributos nos están otorgando antes de comenzar la campaña. Todo esto es importante también medirlo durante la campaña. Después vamos a hablar de un poco más de investigación. Bueno. Activismo digital. Dijimos que entonces uno de los elementos claves del marketing político es el mensaje. Hablamos mucho sobre mensaje. Ahora vamos a hablar del activismo digital. La militancia, ¿sí? Este capital humano leal, convencido, que van a propagar nuestro mensaje en diferentes medios. Si nos interesa a nosotros puntualmente en este webinar, ver cómo ese capital humano que tiene el candidato, el partido, la propuesta, va a influir positivamente en nuestra estrategia de comunicación digital. Y esto es muy importante porque va a ser una parte del esfuerzo de comunicación electoral que nos va a ayudar a posicionar una base orgánica que nos va a permitir seguir escalando y creciendo en la difusión de nuestro mensaje. Este activismo digital debe ser ordenado y debe ser efectivo. Siempre debe ser un elemento a considerar dentro de nuestra estrategia de marketing político. ¿Qué pasa si no lo gestionamos? De repente esas personas pueden generar sus propios contenidos que pueden estar muy alejados de nuestro mensaje electoral o pueden estar construyendo una imagen que nosotros estratégicamente no queremos construir. Entonces, sí o sí debemos tener en cuenta esta estrategia, esta columna de la estrategia del marketing político, que es el activismo. Una forma de ordenarlos es designar coordinadores de diferentes grupos de activistas que van a pensar o que van a distribuir las tácticas que pensamos para todo el grupo, todo el capital humano convencido de nuestra propuesta, que va a difundir y que va a convencer a otros. Porque una cosa es que la propuesta política sea difundida por el candidato y por su equipo, a que lo difundan personas de carne y hueso, no estoy hablando de trolls ni de bots, personas de carne y hueso que son reales, que se ven como reales también en las redes sociales, que no son perfiles falsos, están difundiendo nuestro mensaje y están dándole más valor y más entidad que si nosotros como marca política lo estemos difundiendo, ¿sí? Eso es muy importante. Y si hacemos todo bien y si nuestro mensaje es memorable y cala en la mente de la gente, cada vez este activismo digital va a ser más grande y nuestra propuesta va a tener mayor impacto.
A su vez, el activismo digital debe estar acompañado por dinámicas de movilización política territorial. Debemos pensar cómo diseñar espacios para que la militancia pueda llenar esos lugares y después comunicarlos. Por ejemplo, actos públicos, reuniones en diferentes lugares. Debemos pensar dentro de el grupo de activistas digitales cuáles son esos activistas que son influenciadores, porque pensamos también en que una propuesta política electoral tiene una serie de personas que tienen mucho impacto, que pueden ser artistas, actores, actrices, periodistas que están a favor de nuestra propuesta política y que nos ayudan a difundir nuestro mensaje. Ellos también van a estar dentro de la estrategia de activismo digital o militancia digital. Entonces, esta columna de la estrategia tiene un gran potencial de difusión dentro de la campaña de marketing político digital en sus diferentes tipos de canales. Bueno, dijimos entonces que los elementos claves del marketing político son el mensaje y el activismo. Ahora, ¿cómo empiezo a construir una estrategia de marketing político digital? Una vez que nosotros tenemos el mensaje, tenemos el análisis de nuestro público, debemos pensar la estrategia de la campaña de marketing político digital en tres niveles estratégicos, que después van a guiar toda la planificación y ejecución de nuestra campaña de marketing político digital, de forma simultánea y coordinada. No debemos pensar estos tres niveles de forma aislada, sino de forma integrada, porque van a estar actuando y operando constantemente los tres al mismo tiempo. El primer nivel de la estrategia de marketing político es la estrategia política. Y acá nos vamos a valer de todos los profesionales de la ciencia política y de los consultores políticos en este nivel estratégico, en que se va a diseñar la propuesta política, el plan de gobierno, cuáles van a ser las ideas base que vamos a comunicar después en el segundo nivel estratégico de marketing político. Entonces, primero, el qué vamos a hacer. El segundo, recuerden que el primer nivel del que vamos a hacer debe estar directamente relacionado con las demandas y las necesidades de nuestro electorado, ¿sí? Eso lo vamos a poder identificar a través de distintos procesos de investigación, teniendo en cuenta el contexto. Recuerden que toda estrategia de marketing político debe estar ligada a el contexto económico, cultural, social que está viviendo ese lugar en el que vamos a instalar nuestra campaña política electoral. Entonces, una vez que tenemos el diseño de esa propuesta política, vamos a avanzar en el segundo nivel estratégico, que es la elaboración del discurso político. Esta es la parte en donde entra el mensaje, ¿sí? Esto que nosotros ya hemos analizado en este webinar. Y el tercer nivel de la estrategia del marketing político es la construcción de la imagen política. Es acá en donde vamos a pensar dónde difundir, de qué manera y con qué frecuencia nuestro mensaje, nuestro discurso político. Acá vamos a pensar toda nuestra estrategia de anuncios en redes sociales, de anuncios en buscadores y en diferentes tipos de medios digitales. Hablando de marketing político digital y hablando de marketing político en general, los anuncios que vamos a hacer en medios tradicionales, televisión, radio, medios gráficos y vía pública. Recuerden que las campañas de marketing político electoral deben articular mensajes, deben orquestar mensajes en todos los medios que tenemos a nuestra disposición. En esta estrategia también no debemos olvidar compartir, establecer los objetivos de la estrategia, porque esos objetivos también van a guiar toda nuestra campaña, nos van a permitir medir el avance y el crecimiento de la estrategia, de
de los resultados que está dando nuestra estrategia de marketing político. ¿Cuáles van a ser esas fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades del candidato, de la propuesta política? Y además debemos estar constantemente monitoreando a nuestros competidores. No nos olvidemos que en una contienda electoral vamos a estar compitiendo con otras estrategias de marketing político que van a intentar instalar sus candidatos. Y posteriormente el candidato que mejor logre convencer al electorado es quien va a terminar ganando la contienda electoral. Entonces, debemos estar constantemente en nuestra estrategia monitoreando las acciones y los mensajes de nuestra competencia para poder de alguna manera flexibilizar nuestra estrategia. Si estamos yendo por un camino, sí. Acá está, bueno, Diego Godoy, desde Reconquista, pregunta, ¿con cuánto tiempo de anticipación es recomendable empezar a construir esta imagen? La imagen se construye por sí misma, es decir, eso va a depender de cuándo el candidato nos llame, pero una vez que nosotros empecemos a actuar como consultora de marketing político, el candidato ya va a tener una imagen construida, ya sea positiva o negativa, y es eso lo que tenemos que medir. Lo primero que tenemos que hacer cuando el candidato nos llama para trabajar su estrategia es hacer una investigación, un sondeo de opinión para conocer en qué estado está su imagen. Y a partir de ahí, nosotros vamos a poder empezar a mover esos valores, esos atributos que ya están instalados en la mente de la gente. Es decir, los candidatos no salen de la tierra, desde cero, ya tienen ellos una imagen construida. Hay que ver si ese candidato construyó su imagen positiva y efectivamente previo al trabajo estratégico del marketing político. ¿Se entiende? Bien, sí, está claro. O sea que en realidad cuando un político llega a ser candidato, debería ya tener un mínimo de conocimiento aceptable, sino, digamos, para que se candidatea, ¿no? Claro, lo que yo intento decir es que una vez que ese candidato llega a la posibilidad de ser candidato, él ya tiene una carrera política, él ya tiene una ideología, él ya tiene una serie de aspectos y de valores que los trae consigo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que analizar cuál es esa imagen, cuál es esa marca personal que trae para ver si seguimos por ese camino o potenciamos sus fortalezas, minimizamos sus debilidades. Bueno, ahí es donde empezamos a construir la estrategia para esa imagen. Bien, ok, avancemos. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos todos estos tres niveles estratégicos de marketing político, donde ya tenemos definidos los objetivos, donde ya conocemos a nuestro público porque lo investigamos, porque ya hicimos un análisis de las fortalezas y las debilidades del candidato y de la propuesta política, porque ya tenemos activados los procesos de monitoreo de la competencia, es ahí cuando vamos a empezar a difundir nuestro mensaje, ¿sí? Donde vamos a intentar ganar la mayor cantidad de votos que van a construir la fuerza política de esta propuesta a lo largo de toda la campaña. ¿Bien? Bueno, les hablé un poquito del seguimiento de la estrategia, donde vamos a ir ajustando en función de cómo vaya avanzando el contexto socioeconómico y comunicacional en toda la campaña. Siempre van surgiendo nuevas cosas durante la campaña. La contienda electoral está todo el tiempo condicionada por el contexto, ya sea económico, cultural, social, cuando los candidatos, los demás candidatos de la campaña electoral empiezan a activar diferentes estrategias de campaña negativa. Nosotros tenemos que reaccionar o prevenir ese tipo de estrategias durante la campaña. Estamos constantemente en la comunicación política dedicados 24/7 al monitoreo de la campaña, entonces eso nos permite ir ajustando las diferentes estrategias y tácticas. Recuerden que siempre van a estar pensando en estos tres niveles, ¿sí? La estrategia y el seguimiento de esa estrategia debe estar constantemente revisando estos tres niveles del marketing político.
tanto la propuesta, que también se puede ajustar, el discurso político que se ajusta, te digo, minuto a minuto, y la construcción de esa imagen, es decir, la propagación del mensaje en diferentes tipos de anuncios y medios y formatos. Lo que va a intentar este tercer nivel del marketing político es expandir nuestro mensaje. Y las redes sociales nos dan la posibilidad de expandir nuestro mensaje a bajo costo y a una gran velocidad. Bueno, avancemos. Branding político es otro de los elementos muy importantes dentro del marketing político. El branding, la marca política. Y acá yo les muestro un ejemplo de Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene un branding muy bueno. ¿A qué se refiere esto de la marca política? Básicamente es a la creación de la identidad, ¿sí? A definir un concepto estético y argumentativo que le dé forma visual a nuestra marca política, a nuestra propuesta política. El branding debe ser abordado de forma seria, de forma profesional, porque es un elemento importante que va a proyectar la imagen de nuestro candidato o candidata y va a terminar conformando también los diferentes ideales políticos y debe tenerlos en cuenta para poder construir la marca de un candidato, de una propuesta política. Además, debe comunicar autenticidad. Si hay algo que las redes nos han demostrado es que si la imagen de un candidato no comunica autenticidad, si no comunica su historia, si no permite conectar un vínculo emocional con el electorado, va a ser un fracaso político y comunicacional. Lo que debemos hacer entonces para construir una marca política es tener en cuenta la historia de ese candidato para poder acercar propuestas de imagen política lo más auténticas posible, porque eso va a construir confianza en nuestra campaña de marketing político. Y por eso el branding es tan importante. Bueno, ahora hablemos sobre los beneficios que ofrece el social media a la comunicación política o al marketing político. Y les quiero comentar que toda estrategia o plan de marketing político digital empieza con la selección de los canales en donde vamos a estar. Generalmente uno como estratega va a querer estar en todos los canales, pero tenemos que analizar en dónde está nuestro mercado electoral, en dónde está nuestro electorado, en dónde está conversando, cuáles van a ser los canales a los que les vamos a dar mayor prioridad y cuáles van a ser esos tiempos de campaña que también van a estar definiendo los tiempos en los que vamos a estar generando contenido y vamos a estar anunciando esos contenidos, publicitando, pautando esos contenidos. La periodicidad de las publicaciones, en qué formatos vamos a comunicar nuestras propuestas. Tenemos que hacer un diseño estratégico de esta campaña de marketing político digital, en donde vamos a identificar diferentes etapas de la comunicación de nuestro mensaje. Recuerden que tenemos que bajar ese mensaje a diferentes tipos de formato de contenido para diferentes tipos de lectores. Por eso vamos a segmentar nuestro mensaje. Y siempre vamos a tener que revisar y monitorear que ese mensaje central que nosotros hemos definido esté diversificándose de forma coherente. Que todos los contenidos que vayamos a crear estén comunicando coherencia con el mensaje central que hemos definido. Si no podemos lograr eso, estamos ante un fracaso del marketing político, porque lo que tenemos que hacer es que ese mensaje central pueda ser diversificado en diferentes tipos de contenidos. Fíjense, este caso de Obama, en 2008, en donde eligió YouTube como una de sus plataformas más importantes de comunicación digital, generó una serie de piezas audiovisuales y además fue un espacio de interacción con el candidato y generó 190 millones de reproducciones en YouTube en el 2008, lo que equivale a 14 millones de horas de reproducción de video, y eso en televisión
le hubiera costado 47 millones de dólares a Obama. Entonces, qué importante es entender los canales, entender los contenidos que quiere ver nuestra audiencia, aprovecharlos, optimizarlos y sacarles el máximo provecho dentro de nuestra estrategia de comunicación política electoral. Esto es importantísimo. Y este es solo uno de los ejemplos que podemos lograr o podemos hacer dentro de una campaña de marketing político digital. Fíjense también el caso de Bernie Sanders, que empezó. Bernie Sanders, ¿saben quién es? Es uno de los candidatos que participó en las primarias para ver quién era finalmente el candidato. En este caso, Bernie Sanders es un senador que estaba compitiendo para ser candidato y después terminó ganando Hillary Clinton. Pero fíjense, Bernie Sanders empezó esa campaña para las primarias con 3% de intención de voto, ¿sí? Y sin dinero para llevar adelante su campaña. Recuerden, 3% frente a Hillary Clinton, que ya tenía una imagen construida, una intención de voto grande dentro de las primarias de su partido. Entonces, ahí Bernie Sanders lo que hizo fue llamar a un equipo de marketing político y les indicó cuál es su objetivo. Su objetivo era ganar esas primarias y lo que hizo este equipo de marketing político fue pensar una estrategia para acercarlo a su objetivo. Recuerden que empezó con un 3% de intención de voto en esas primarias. ¿Qué hizo el equipo? Básicamente, la estrategia más importante que empezó a operar este equipo fue también de producción de contenidos audiovisuales. Pensaron 550 piezas de video para instalar a Bernie Sanders como una buena propuesta dentro de esas primarias y generaron 42 millones de visitas en Facebook. Y además hicieron toda una estrategia de recaudación de fondos para Bernie Sanders. ¿Cuál fue el resultado? Bernie empezó con un 3% de intención de voto en esas primarias y terminó con un 43% de intención de votos ahí muy cerquita de Hillary Clinton. Estemos muy atentos a Bernie Sanders ahora en las próximas elecciones de Estados Unidos porque va a ser una figura política importante y seguramente nos dará mucho material para analizar desde la perspectiva del marketing y de la comunicación política. Bueno, hablamos de la producción de contenidos y de cómo vamos a escalar ese mensaje central dentro de nuestra estrategia de marketing político digital. Ahora, ¿qué debemos hacer constantemente? Es medir cómo están resultando esos contenidos, ese tipo de mensajes que nosotros vamos a orientar a audiencias muy específicas, porque nuestro electorado se compone de diferentes tipos de personas que van a conformar distintos grupos y que las redes sociales nos dan la posibilidad de segmentar muy específicamente a esos electores. Entonces nosotros tenemos que pensar distintos indicadores que nos van a dar la posibilidad de medir el éxito de esos contenidos, el éxito o el fracaso de esos contenidos de marketing político. Esto es decisivo en toda campaña de marketing político electoral. Tenemos que poder medir cuáles son los deseos, las inquietudes, las necesidades, las expectativas, las exigencias, los intereses, las prioridades, los hábitos y las opiniones de ese mercado electoral durante toda la campaña. Por eso nosotros podemos pensar en estudios preelectorales, donde vamos a medir la imagen de ese candidato, la intención de voto y durante toda la campaña. Y después pensamos también estudios de investigación postelectoral. Es ahí cuando hacemos boca de urna para ir midiendo cuáles son o cuál va siendo la tendencia de voto durante toda todo el día de elecciones, para ir midiendo cuál es finalmente el resultado de todo el trabajo que hicimos durante la campaña.
Entonces tenemos que estar muy atentos al comportamiento de ese electorado. Además de vincular nuestra estrategia de comunicación política digital con los diferentes canales, con los diferentes tipos de mensajes y toda la identidad, todo el branding político que pensamos para nuestro candidato o candidata, debemos también tener en cuenta todo lo que es la gestión de prensa, ¿sí? Todo lo que va saliendo en los medios de comunicación, porque eso construye la agenda pública y va posicionando a nuestro candidato con diferentes tipos de valores, de atributos durante toda la campaña electoral. Entonces tenemos que estar muy atentos a monitorear y a operar dentro de los medios de comunicación durante toda la campaña, porque van a estar construyendo la imagen de nuestro candidato. También podemos actuar sobre este importante actor dentro de la campaña. Podemos pensar alianzas con distintos medios de comunicación, podemos pensar distintas estrategias para que los medios estén constantemente cubriendo nuestra campaña, podemos pensar cuáles van a ser esas formas de introducirnos en la agenda pública y que estén constantemente hablando de nuestro candidato. Y también debemos estar muy atentos a cuáles van a ser las formas de organizar nuestros actos públicos, nuestros eventos y la vinculación en el territorio con el electorado. Y después, esto es muy importante, más allá de la organización del tipo de actos públicos que vamos a hacer, es cómo vamos a comunicar eso en nuestros canales de comunicación digital, ¿sí? Porque de nada vale hacer un acto frente a miles de personas si después ningún medio lo fue a cubrir, si después nosotros no hicimos una cobertura de ese evento en nuestros canales de comunicación digital, y de esto debemos pensarlo estratégicamente dentro de nuestra estrategia de difusión de contenidos. Para que estos esfuerzos de comunicación en actos y eventos no sea solamente para las personas que asisten, sino que también las personas en las redes sociales puedan ser parte de esos actos y eventos en distintos lugares del territorio electoral. Y finalmente, no podemos olvidar que estamos en un escenario de alta producción de contenidos digitales donde las personas no quieren ser meros consumidores pasivos de la comunicación o el marketing electoral, sino que quieren ser parte de esa propuesta. Fíjense qué importantes estas dos fotos de las candidatas, en este caso la presidenta Cristina Kirchner en ese momento y Hillary Clinton en la campaña para ser presidenta en Estados Unidos, donde las personas quieren ser parte, quieren formar parte de esa propuesta electoral que van a estar comunicando y apoyando durante toda la campaña. Yo creo que estamos ante una etapa donde la política ha sido transformada y va a seguir transformándose de forma revolucionaria porque las personas realmente quieren involucrarse y quieren ser parte de las decisiones de gobierno, quieren ser parte de la esperanza electoral que brinda cada vez que se abre el espacio democrático de elegir a un candidato o candidata para diferentes espacios, decimos locales, regionales o nacionales, más cuando son nacionales. Bueno, hasta acá, consultas, preguntas, dudas. Muy bien, hay una pregunta de, Mariana, que pregunta si es recomendable armar una estrategia de comunicación de crisis basada en las contras que nos puede arrojar la investigación. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que, no les traje comunicación de crisis acá porque me quería enfocar en comunicación política digital, pero sí, dentro de nuestra estrategia de comunicación y de marketing político, debemos pensar procedimientos, protocolos, procesos de comunicación de crisis que nos permitan, por un lado, prevenir diferentes ataques negativos de parte de la competencia y también de
del segmento opositor del electorado, y además de prevenirlos, debemos pensar cómo actuar una vez que ya estén ocurriendo en la agenda pública. Y estas crisis pueden suceder en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, o incluso pueden ser territoriales, protestas, marchas, ¿sí? Entonces debemos pensar qué vamos a comunicar en esos contextos de crisis, si lo vamos a hacer nosotros, si lo va a hacer un vocero, dependiendo el nivel o el factor de esa crisis dentro de la campaña. Siempre hay crisis y siempre tenemos que estar preparados para actuar en esas crisis. Se pueden armar protocolos de acción contra contextos críticos, pero bueno, siempre va a depender del equipo, de la estrategia que esté prearmada, y nunca una crisis va a ser similar a otra. Siempre tenemos que estar muy atentos a cómo se va configurando el contexto político y de qué manera vamos a poder salir a combatir o contrarrestar esa situación de crisis. Muchas gracias, Mariana, por la pregunta. Genial. ¿Y cómo se arma un equipo para trabajar en una campaña de política? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que estar constituido el equipo que trabaja en una campaña política? Al principio les decía que el marketing político es este sistema que da las herramientas, las metodologías para una campaña de comunicación electoral. Entonces, tenemos que valernos de este sistema de marketing político, pero también tenemos que valernos del capital humano, del talento que nos va a acompañar durante toda la campaña. Y este equipo debe ser interdisciplinario, ¿sí? Tenemos que tener profesionales de las ciencias políticas, profesionales de la publicidad, profesionales de la comunicación, profesionales del diseño gráfico, profesionales que puedan analizar datos, ¿sí? Que puedan darle forma a la Big Data. Tenemos que tener profesionales para la investigación, ¿sí? Personas que entiendan y comprendan la estadística, porque son quienes nos van a dar reporte, métricas de lo que está sucediendo constantemente y lo que va a estar afectando nuestra campaña, positiva o negativamente. Y debemos tener dentro de los equipos digitales personas que puedan hacer un seguimiento de la estrategia, que son los social media managers. Tenemos que tener diferentes community managers que puedan escribir los contenidos, que puedan interactuar con nuestra comunidad, y dependiendo la magnitud de la campaña, ya sea local, regional o nacional, debemos pensar en cuánto van a ser esas personas que van a conformar el equipo. Ok, entonces es un equipo interdisciplinario, cada uno tiene que tener distintas especialidades y, digamos, hay que armarlo previamente, hay que saber con anticipación realmente qué personas nos falta, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo roles definidos, ¿sí? Sí. Eso es importantísimo para que todos sepan qué hacer, cuándo hacerlo y durante cuánto tiempo. Claro, ok. Trabajar, algo que me parece está bueno es tratar de planificar todo lo que se pueda, ¿no? Porque después de la campaña, bueno, las veces que me tocó trabajar, vos Leo, que tenés muchísima más experiencia que en esto, seguro que el día a día te consume y es un trabajo de 24 horas trabajar en campaña, entonces todo lo que uno pueda tener predefinido de antemano, si hay una crisis con determinado tema, ya hay que más o menos saber quién va a ser el vocero, cómo se va a responder, a qué canales, ¿no? A quién se le va a estar respondiendo. Digo, es como tratar de que esté todo predefinido con anticipación. Sí, bueno, en comunicación política es muy difícil ordenar los equipos de los clientes, de los candidatos, porque generalmente uno, o por lo menos en Argentina, no cuenta con equipos lo suficientemente profesionales para llevar adelante una campaña. Y esto es un desafío que tiene el marketing político y la comunicación política, de profesionalizar cada vez más los equipos que van a desempeñarse en las campañas electorales.
Y como decías vos, Esteban, es muy importante tener una planificación y procesos de comunicación electoral que nos indiquen en todas las etapas de la campaña cómo llevar adelante la difusión y la propagación de ese mensaje que nosotros hemos elaborado previamente. Si no hay una estrategia, una hoja de ruta que nos guíe, que nos dé un norte durante toda la campaña, indudablemente va a ser un fracaso y nos va a ser muy difícil instalar la imagen del candidato porque vamos a tener incluso debilidades internas que no nos van a poder, nos va a ser más difícil ponernos en acción efectivamente. Súper interesante, buenísimo. Y para ir cerrando, tenés acá un ejercicio, anotaste un slide, contanos un poco de qué se trata. Bueno, yo les dejo un ejercicio para que ustedes puedan poner en práctica. Se les comparte esta presentación, ¿no, Esteban? Sí, después la compartimos. Perfecto. Para que puedan repasar los contenidos que hemos estado conversando durante esta hora y puedan poner en práctica este ejercicio que yo les propongo de definir en primer lugar el objetivo general de la campaña. ¿Qué queremos lograr? Porque no todas las veces queremos ganar la elección, ¿sí? Muchas veces no está bien como posicionarnos como una propuesta política pujante que después quizás nos permite estar en otro lugar de ese gobierno, ¿sí? Esto definirlo previamente. ¿Qué queremos lograr? Muchas veces hay candidatos que están dentro de que están actuando y operando dentro de las campañas para sacarle votos a una propuesta, ¿sí? Debemos tener muy claro ese objetivo, que no siempre es ganar. Y pensar tres objetivos específicos, ¿sí? Comunicacionales y políticos. Vamos a definir el mensaje central de la campaña, como lo hemos estado conversando, cuál va a ser ese eje que nos va a dar el norte a nuestro discurso político. Vamos a definir 5 acciones generales para cada nivel estratégico del marketing político. ¿Se acuerdan cuál era? Lo repasamos. Por acá está, los 3 niveles estratégicos. Entonces vamos a definir 5 acciones para cada uno de los niveles. ¿Bien? Para el diseño de la propuesta política, para la elaboración del discurso político y para la construcción de la imagen política. Y vamos a definir 5 características de cada tipo de públicos. Recuerden que tenemos a los convencidos, el voto opositor y a los indecisos. ¿Cuáles van a ser las 5 características de cada uno de esos tipos de públicos? Y vamos a plantear 5 tipos de contenidos digitales para cada tipo de público. Recuerden que las redes sociales y los medios digitales nos dan la posibilidad de segmentar específicamente a nuestro mercado electoral. Entonces vamos a pensar contenidos específicos para cada tipo de público. Por ejemplo, les hablo del ejemplo de la última campaña de Trump, donde su equipo diseñó 100.000 landing page para 100.000 públicos distintos. Entonces imagínense las posibilidades infinitas que nos da la segmentación dentro de una estrategia de marketing político. Así que bueno, les propongo este ejercicio para que ustedes puedan ver cómo se va configurando una estrategia de marketing político y puntualmente una estrategia de marketing político digital. ¿Preguntas hasta acá? Excelente. Ahí Juan Pablo Castillo está preguntando si puedes contar algún caso de experiencia en alguna campaña. Estamos súper cortos de tiempo ya, pero si querés compartir alguna experiencia, alguna idea breve. Bueno, rápidamente, lo que les podría compartir es que muchas veces los equipos que estamos fundamentalmente trabajando en la comunicación política digital, o el marketing político digital, caemos en la idea de que las redes sociales definen una elección. Y no es así. Las redes sociales son un elemento más de la estrategia de marketing político, de una estrategia dentro de la campaña electoral. No definen elecciones los likes, no son votos. Las personas a las que llegamos no son indicadores de que vamos a ganar, por eso paralelamente hay que hacer estudios de investigación con rigor metodológico y científico que nos bajen a tierra, que muchas veces no nos nublen los resultados de las redes sociales, que pueden ser muy buenos por diferentes razones, pero que los números de sondeos de opinión, de las encuestas, de la investigación que hacemos de los estudios electorales,
dicen o grafican la realidad. También tomar esos estudios con pinzas, porque muchas veces pueden tener errores en el muestreo, en el procesamiento de los datos, entonces estar constantemente analizando los datos de la campaña electoral, pero pensando en que la definición de la contienda electoral va a estar definida por muchísimos factores, es multifactorial. No solamente el desempeño de la comunicación electoral digital, sino muchos otros factores que van a estar determinando la performance electoral de ese candidato y de su propuesta política. Eso básicamente lo viví en una campaña durante las PASO de este año, que también trabajamos en conjunto con Esteban en uno de los distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires, en donde en las redes nos iba muy bien, estábamos llevando adelante una estrategia de marketing político digital muy buena, pero los datos de la investigación electoral no nos dan los mismos resultados, y eso es porque otros factores de la comunicación y de la política en sí estaban operando dentro de esos posibles resultados electorales. Bueno, muy bien. Voy a poner video de vuelta. Ahí volvés vos, y ahora vuelvo yo. Perfecto. Esto, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Leo. No sé si alguien tiene alguna duda más. Si no, bueno, te pueden contactar. ¿Cómo hacen para escribirte? Bueno, para escribirme pueden buscarme en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram como Leonardo Vargas. Pueden seguirme en Acción Digital, también las redes de mi consultora. Y me envían un mensaje, me envían un mail y ahí estamos en contacto para responder cualquier inquietud, cualquier duda que puedan tener. Excelente, buenísimo. Bueno, para hacer un breve repaso, estuvimos hablando inicialmente sobre la importancia de la construcción del mensaje en las campañas de marketing digital político, de comunicación política. Estuvimos hablando de que tenemos que enfocarnos en los convencidos, también en la oposición y también en aquellas personas, esa audiencia neutra, ¿no?, que todavía no tienen definido un voto. Después estuvimos hablando sobre cómo crearlo, para eso nos basamos en las 3P, ¿no? O sea, apuntar a construirlo en base a la persona, en base al partido, en base a la propuesta. Muy importante también trabajar haciendo focus group, haciendo encuestas, analizando big data, o sea, todo lo que es social listening. Ya tendremos algún webinar sobre el tema también, escuchar mucho las redes sociales para ver qué dice la gente y en base a eso aprender y, digamos, volcarlo también a la construcción del mensaje. Estuvimos hablando sobre activismo digital, la importancia de una militancia que, bueno, comparta y sirva como un eco, ¿no?, para todos los contenidos que nosotros publicamos y nos permite llegar a audiencias, digamos, de forma más uno a uno, ¿no? Directamente. También estuvimos hablando sobre los distintos niveles de estrategia, sobre la importancia de crear un plan de comunicación. Fundamentalmente eso, ¿no? Después, obviamente, se puede volver a ver el webinar, que queda todo grabado, así que lo pueden ver todas las veces que quieran. Y por último, bueno, decirles que está buenísimo trabajar en digital, todo lo que tiene que ver con comunicación política, fundamentalmente porque todos tenemos acceso a las mismas plataformas, ¿sí? Entonces, tanto alguien que esté trabajando desde Resistencia, como alguien que esté desde Buenos Aires, en París, en Londres, en Neuquén, en Córdoba, en cualquier lugar, todos tenemos acceso a las mismas herramientas, a las mismas plataformas. Y si trabajamos con un muy buen equipo de comunicación y si realmente el candidato está bien posicionado y tiene posibilidades, usar bien las plataformas que tenemos. Trabajando con un buen equipo de comunicación puede potenciar muchísimo el trabajo. Mientras algún candidato siga haciendo vía pública y gastando cientos de miles o millones de pesos, nosotros podemos invertir una fracción de ese dinero y llegar exactamente a la audiencia a la que queremos llegar. No a todos. Por igual, si no podemos llegar con un mensaje a una audiencia, con otro mensaje a otra, ¿no? Entonces, esas son posibilidades que nos da la pauta digital, que nos da las redes, que nos da Google, que nos da Facebook, y que todos tenemos las mismas reglas. Entonces, muy importante contar con equipos interdisciplinarios, como hablábamos antes, gente que sepa muy bien de performance, de correr campañas pagas en Facebook, en Instagram, en Google, email marketing, trabajar mucho con WhatsApp y con Telegram, que también está funcionando súper bien.
y trabajar también con planificación previa, ¿no? Así que, digamos, eso sería como un poco lo fundamental. La realidad es que 1 hora para todo esto es poco tiempo, pero la idea, ¿no, Leo? Era como dar como los insights, los puntos más generales, y que ya tengan un ejercicio, como está en el último slide, anteúltimo slide, para poder arrancar y empezar a trabajar directamente y meter manos en la masa a partir de lo que estamos hablando. Así es, la idea es que esta metodología, estos contenidos que hemos desarrollado en esta hora que compartimos juntos, les puedan dar el marco general que toda campaña de marketing político necesita. Entonces, una vez que ustedes pueden poner en práctica esta metodología del marketing político, después van a poder ver específicamente cada uno de los niveles estratégicos y van a ir pudiendo desarrollar estrategias y tácticas personalizadas para cada tipo de campaña. Ninguna campaña es similar a la otra. Podemos analizar cientos de casos de éxitos en el mundo de la aplicación de marketing político, pero la realidad es que tenemos que hacer un proceso de mucho análisis y tenemos que tener equipos profesionales que puedan interpretar esos datos, que puedan darle forma a distintos tipos de mensajes para poder persuadir e influenciar a nuestro electorado y tener buenos resultados dentro de las campañas electorales. Muy bien, perfecto. Para los que siguen preguntando, sí, va a quedar subido el webinar en pulsiondigital.com. Primero, aplausos para Leo, pueden escribir ahí con el emoji, tiqui, tiqui, tiqui. Hablar todos, por lo menos pueden hablar a través de lenguaje emojis, ¿no? El lenguaje escrito, así que genial. Y bueno, gracias Leo de vuelta, y lo pueden contactar, Leo Vargas, o ahora lo vamos a mencionar en las redes también. Nos ayuda muchísimo si comparten tanto el link de este webinar como el de pulsiondigital.com entre sus contactos, sus conocidos, sus amigos y demás, así cuanto más somos mejor todavía. Y contarles también que en pulsiondigital.com ya lanzamos el sitio web, lo lanzamos ayer, ya hay más de 70 personas que se inscribieron en el sitio web, somos más de 20 también en Slack, estamos creando este nuevo coworking online, en el cual todos los que trabajamos en digital, la mayoría trabajamos remotos, otros trabajan en oficina o en coworking, que podamos conectarnos inclusive a diario y compartir y aprender juntos. Y seguimos adelante con estos webinars, uno por semana. Está buenísimo para seguir aprendiendo un poco más de todo un poco. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero que me envíen sus dudas, sus inquietudes, me compartan qué les pareció dentro de mis redes y de las redes de Pulsión Digital, y encantado de formar parte de este espacio que estoy seguro que va a ser con gran éxito, que es un emprendimiento que está muy copado y que siempre que estemos construyendo comunidades colaborativas y que nos nutra de conocimiento a todos, genial. Excelente. Bueno, Leo, muchas gracias de vuelta. Gracias a todos por invertir el tiempo tan valioso que tienen. Y bueno, seguimos hablando online y nos encontramos la semana que viene en otro webinar. Sí, un abrazo grande a todos. Nos vemos.